Bien, hoy día vamos a hablar sobre otra de las enfermedades, ¿no es cierto?, que también se pueden producir en, eh, en equinos, ¿no es cierto?, que es la isoeritrolisis neonatal. ¿Ya? Es una enfermedad que ya se reconoce inclusive no solamente en el equino, sino que también en el ser humano. ¿Ya? La enfermedad se reconoce en ambas, ¿no es cierto?, especies desde hace 2 siglos, aunque la causa exacta fue establecida por Levine en el año 41, quienes junto con con los otros, digamos, científicos demostraron que la isoinmunización con el antígeno RH, sobre todo en el caso del ser humano, como estoy diciendo, era la causa de la eritroblastosis fetal, ¿ya? En seres humanos. La enfermedad con el transcurso del tiempo ha sido reconocida con diversos nombres: ictericia del potrillo, enfermedad hemolítica, enfermedad isomolítica, ictericia hemolítica, ¿ya? O anemia hemolítica. Y actualmente se le reconoce, ¿no es cierto?, como isoeritrolisis, ¿ya?, neonatal, nombre y dado por Hagan y Brunner en el año 1951. Para comenzar a hablar se requiere, ¿no es cierto?, reconocer un par de cosas importantes. Que en el caballo, por ejemplo, están presentes 8 grupos sanguíneos mayores: CDK, P, Q, T y U. Y dentro de cada grupo hay factores alérgicos responsables de la herencia y expresión de los antígenos de células rojas, ¿ya? Estos factores alérgicos están representados por letras minúsculas, como por ejemplo A, B, C. Así también se dice que los caballos rara vez producen anticuerpos naturales contra los antígenos de las células rojas, o sea, factores que no poseen. Un potrillo, ojo, corre el riesgo de contraer isoeritrolisis neonatal si el potrillo hereda un factor eritrocítico de su padre, contra el cual la yegua ya ha preformado anticuerpos. ¿De acuerdo? Un potrillo corre el riesgo de contraer isoeritrolisis neonatal, entonces si el potrillo hereda un factor eritrocítico de su padre, contra el cual la yegua ya ha preformado anticuerpos. El calostro de la yegua contendrá, por lo tanto, anticuerpos hacia el factor que el potrillo ya ha heredado, ¿ya? Por lo tanto, en resumen, ¿qué es lo que pasa? Si el potrillo consume este calostro, ingerirá los anticuerpos capaces de destruir sus propias células rojas. Es por eso que hay que saber y darse cuenta, ¿no es cierto?, de que existe este problema dentro de un criadero, ¿ya? Porque ahí uno obviamente puede tomar medidas, ¿no es cierto?, para poder bajar más aún la prevalencia, que cada vez menor, producto de que ya se sabe, ¿no es cierto?, que hay que hacer. Y distinguir obviamente los signos clínicos a tiempo para poder hacer un tratamiento adecuado. Entonces, en resumen, es una enfermedad de origen inmunogénico que afecta al potrillo recién nacido, ¿ya?, debido a un fenómeno de isoinmunización de la madre, la cual produce isoanticuerpos contra los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, del feto durante la preñez, desencadenando en el potrillo, luego de esta ingesta de calostro. Acuérdense que el calostro, ¿no es cierto?, el caballo sobre todo, ¿no es cierto?, que nace sin inmunidad, tiene que, ¿no es cierto?, ingerir calostro. Acuérdense que son un periodo, una ventana, no más allá de un par de horas, a 12, algunos dicen máximo 24 horas, lo más que habla la literatura es 12, 18 horas, en que el tamaño de la microvellosidad intestinal, ¿no es cierto?, hace que las inmunoglobulinas que ven en el calostro, ¿no es cierto?, no sean capaces de absorberse. Es por eso entonces que es necesario que tome calostro siempre el potrillo, ¿ya?, en las primeras horas de día. Ahora, si es que está este problema inmunogénico, de origen inmunogénico, perdón, está claro que obviamente nosotros vamos a ver, digamos, los signos clínicos compatibles con esta enfermedad las primeras horas de día después del consumo de este calostro, ¿ya? Y se produce un cuadro clínico que, por lo general, si es que llegamos a hacer un tratamiento, ¿no es cierto?, puede conllevar incluso a la muerte del animal.
¿Ya? ¿Y cuáles son los signos clínicos que se ven? Principalmente una anemia hemolítica y obviamente mucosas ictéricas. Eh, Dato rosa. Este es un trastorno que normalmente de manera común se presenta en el caballo inglés fina sangre de carrera. ¿Ya? Y lo otro, como dato rosa también, este trastorno se encuentra principalmente en yeguas multíparas, o sea que han tenido más de un potrillo. Y ahí se asocia, ¿no es cierto?, con anticuerpos específicos, por lo general AA y QA, ¿no es cierto? AA y QA. ¿Mm? Y en la mayoría de los casos reportados, ¿ya? Los antígenos de los grupos QA y AA, como acabo de decir, ¿ya? Son la causa de la enfermedad clínica, ya que son considerados como los más antigénicos. ¿Ya? Como les digo, esta enfermedad no es no tiene una alta prevalencia, pero sí, obviamente, hay que saber, ¿no es cierto?, cómo se comporta y cómo tratarla y cómo prevenirla. La probabilidad de que un potrillo, pura sangre, herede un antígeno AA, por ejemplo, el semental, es de un 85%. Sin embargo, solamente el 50% de las yeguas pura sangre en riesgo producirá anticuerpos. ¿Ya? Esto no lo digo yo, lo dice la literatura. ¿Ya? Sin embargo, el 50% solamente de las yeguas pura sangre en riesgo producirá anticuerpos. A pesar de que el potrillo puede heredar el antígeno, la prevalencia de la enfermedad, como les dije yo, es baja, ya que pocas yeguas producen anticuerpos. Hay numerosas formas en que una yegua puede estar expuesta a antígenos de células rojas que ella no posee. Ojo, hay numerosas formas en que una yegua puede estar expuesta hacia antígenos de células rojas que ella no posee. Por ejemplo, cuando se hacen transfusiones de sangre de donadores incompatibles, ya muchas veces no se hace, ¿no es cierto?, ver la compatibilidad, ¿no es cierto? Y se hace nomás la transfusión. Otro, la fuga de glóbulos rojos del potrillo a través de una placenta anormal. ¿Ya? La fuga de glóbulos rojos del potrillo a través de una placenta normal también hace que esta yegua pueda estar expuesta a antígenos de células rojas que ella no posee. Y por último, también por microhemorragias normales que ocurren en la gestación avanzada. O la exposición, ¿no es cierto?, a su propia sangre en un parto previo, también pueden ser otras formas posibles de exposición. ¿Cuáles son los signos clínicos de la enfermedad? Frecuentemente los potrillos son normales al nacimiento. Y de aquí empieza a quedar la tendalada, ¿no es cierto?, cuando empieza, ¿no es cierto?, lo que es el consumo del calostro. ¿Ya? Ahí después comienzan los signos clínicos. Ahí los signos clínicos uno los evidencia. Aquí hay una ventana. Desde 5 horas hasta 5 días después del nacimiento. Desde 5 horas hasta 5 días después del nacimiento. Algunos potrillos pueden ser encontrados muertos las primeras 24 horas sin ningún signo clínico. ¿Ya? Y sin verse una signología así como patognomónica en la enfermedad. La gravedad de los signos clínicos depende de la severidad de la anemia, que es a su vez, ¿no es cierto?, depende del tipo y de la calidad del calostro ingerido. Los potrillos que presentan una falla total de transferencia pasiva, obviamente no van a desarrollar esta enfermedad. ¿Ya? Los potrillos pueden mostrar alguno o todos los siguientes signos, que son, después del consumo de calostro, acuérdense, debilidad, letargia, palidez, ictericia. Donde nosotros vemos la ictericia, acuérdense, en las mucosas, ¿no es cierto?, conjuntivales, gingivales y o vulvares incluso también. Vemos hemoglobinuria, podemos ver taquicardia, taquipnea, fiebre, ¿ya? Estabilidad cardíaca variable, pueden llegar incluso algunos a presentar algún tipo de shock, incluso también. Una cosa que ustedes tienen que saber también es importante. La anemia se define como cuando nosotros evidenciamos un hematocrito menor al 25%. ¿Ya? La anemia se define como un hematocrito menor al 25%. También podemos encontrar acidosis metabólica, ¿ya? Eh, azotemia también puede estar presente. Los riñones están sobrecargados por los pigmentos hemotóxicos que, producto, ¿no es cierto?, de la hemólisis, están dando vuelta. ¿Ya? Las células renales tubulares también pueden estar afectadas.
Esto también es importante. El diagnóstico diferencial de potrillos anémicos incluye a aquellos que han perdido importantes cantidades de sangre durante el parto, por ejemplo, debido a un sangrado excesivo del cordón umbilical, o por lesiones traumáticas que pueden llegar a producir fracturas de costillas y secundariamente un hemotórax. ¿De acuerdo? También podemos encontrar hemoperitoneo. ¿Ya? Y acuérdense que también la ictericia en potrillos puede ser secundaria a la infección, ¿no es cierto?, por herpes virus equino tipo 1, ¿ya? Rinoneumonitis. O también, ¿no es cierto?, la ictericia puede ser secundaria a una sepsis por otra causa. Se debe intentar descartar todas las posibles causas de anemia y de ictericia en el potrillo recién nacido antes de dar, obviamente, el diagnóstico definitivo. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, ¿no es cierto?, de esta enfermedad depende de la severidad y los signos clínicos. ¿Ya? Hay animales que presentan o sea, casi ningún tipo de signo clínico, ¿ya? O muy leve. Y a veces ni siquiera el propietario se da cuenta. ¿Ya? Y por lo tanto estos potrillos no requieren tratamiento, pero sí obviamente un monitoreo continuo, ¿ya? En caso de que haya una recaída, que por lo general no pasa. Los potrillos que presentan una anemia severa, ¿cierto? Aquí sí que debemos realizar, por ejemplo, transfusiones sanguíneas, ¿ya? Si se presentan signos de insuficiencia renal, la terapéutica obviamente con fluido es la indicada y obviamente también con el tipo de fluido, bueno, ahí ustedes ya saben, ¿no es cierto?, cómo poder realizar una buena fluidoterapia, ¿no es cierto?, en animales, ya sea que estén deshidratados, con un desbalance hidroelectrolítico y eso base, ¿no es cierto?, y de acuerdo, ¿no es cierto?, si hay pérdidas patológicas, ¿no? Ustedes ya saben hacer los cálculos, ¿no es cierto?, para poder hacer un buen abordaje de este tipo de patología. Si se sospecha incluso también de sepsis a través de hallazgos hematológicos y de un aumento, por ejemplo, en la concentración del fibrinógeno, también se recomienda un tratamiento con una terapia adecuada de antibióticos. Hay que buscar el mejor antibiótico, obviamente, también. ¿Ya? Los animales extremadamente débiles también requieren suplementación calórica y alimentación con leche por sonda nasogástrica. ¿Ya? Por el caso, obviamente, si el potrillo no se puede parar o no puede mamar, etc. Esto es importante también. Las transfusiones sanguíneas están recomendadas en potrillos cuyo hematocrito es menor al 12%. ¿Ya? Y en aquellos potrillos también que muestren signos clínicos graves de la enfermedad. Potrillos, no potros. Las opciones también para dadores de sangre incluyen a la propia madre, pero después de que se han hecho lavados de forma séptica, 2 o 3 pasadas, ¿ya? O a un caballo castrado también no relacionado con el potrillo. Eh, es potrillo, chiquillos, no potro, ¿ya? Para que quede claro. Lo que pasa es que aquí hay algunas citas bibliográficas que he sacado de algunos libros, obviamente para que ustedes sepan que en España se dice potro, al potrillo, ¿ya? Para que no lo confundan, ¿ya? Es por eso que a mí se me ha olvidado traspasarlo, entre comillas, como al chileno, como dice, ¿ya? ¿Qué más? Las células rojas de la yegua madre también, obviamente, como les dije yo, deben ser lavadas para quitar todos los anticuerpos, ¿no es cierto?, anticélulas rojas del potrillo, ¿ya? Dependiendo también de la severidad de la anemia, se pueden, ¿no es cierto?, pueden ser necesarios traspasarse hasta 4 litros, ¿ya? Hasta para poder ver una real mejoría de la condición. Y obviamente aquí hay una fórmula para poder determinar, ¿no es cierto?, el volumen, ¿no es cierto?, que vamos a dar con esa ecuación. Oxigenoterapia también es necesario aplicar, ¿ya? Está claro, todo esto en un ambiente hospitalario. Bueno, si ustedes andan también con una bombona en el auto, también es bueno también tenerla, ¿ya? Importante saber también como dato rosa que la vida media de los glóbulos rojos que uno transfunde en los potrillos es más o menos de casi 5 días, ¿ya? Y este periodo, ¿no es cierto?, obviamente hace que haya una respuesta ya suficiente ya para mantener el potrillo posterior por parte de la medular ósea.
¿ya? Y obviamente uno de los últimos avances en el tratamiento también de este tipo de potrillos con esta afección, ¿ya? También se puede utilizar el uso de hemoglobina bovina polimerizada. Obviamente que aquí estamos hablando de otros costos, ¿no es cierto? Y de otro tipo de técnicas, pero para que ustedes lo sepan. Como le digo, lo ideal es prevenir. ¿Cómo se previene, no es cierto? Hay que saber que primero que es una enfermedad que se puede evitar, ¿ya? Y la mejor manera de prevenir la enfermedad es identificando, ¿no es cierto?, a las famosas yegüitas, ¿no es cierto?, que estén en riesgo de producir anticuerpos que puedan causar esta enfermedad. Importante también, el grupo sanguíneo de las yeguas puede determinarse antes del apareamiento, ¿ya? Y las yeguas que no tengan el factor del grupo sanguíneo, acuérdense en QA o A, deben ser identificadas como yeguas en riesgo, ¿ya? Bien, entonces eso es la clase de isoeritrolisis neonatal, ¿ya? Patología, como les dije yo, que no es de tan alta prevalencia, sobre todo ahora que se reconocen ya cuáles son los signos clínicos, ¿no es cierto? Sobre todo en lo que son los criaderos, ¿no es cierto? Y los centros de alto rendimiento, donde se producen los animales y donde se evidencia esta patología, ¿ya? Pero es importante saber cómo se trata y cuáles son los signos clínicos. Así que bueno, esto es lo que es la última enfermedad, ¿no es cierto?, que puede producir cuadros hemolíticos ya en caballos que vamos a ver por lo menos este semestre. ¿Ya? Así que bueno, les dejo un abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo para la otra clase. Chao, chao.